en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 24 en adelante, y lo hago en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Dios bendiga su santa palabra. A su nombre, gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Si usted visita cualquier población cercana, cualquier pueblo de la región, seguramente va a encontrar un espacio público como este. Parece que todos hubiesen copiado el mismo esquema, y alrededor de una plazoleta pública colocan a un lado la alcaldía, como en este caso a mi izquierda. Muy cerca de allí se encuentra una autoridad religiosa, como en este caso a mi derecha, y muy cercana a ese lugar, muy cercano a ese lugar se encuentra una estación de policía, como en mi caso, como en este caso. Entonces parece que todos los pueblos hubiesen copiado el mismo esquema, y alrededor de esa plazoleta pública están ciertas instituciones que ostentan cierto grado de autoridad. Es por eso quizás que esos lugares, y de hecho este es un buen ejemplo, es muy concurrido. Todas las noches aquí se congregan muchas personas, algunos a dialogar, otros a caminar, otros sencillamente salieron a pasear y decidieron que este era el mejor lugar para estar. Traen niños, vienen jóvenes, vienen los ancianos a departir, a compartir las cosas. Alabado sea el Señor. Y eran precisamente esos lugares a los que Jesús acostumbraba a llegar, donde se reunía la gente, donde se congregaban muchas personas. Allí por lo general Jesús hacía una aparición y predicaba el Evangelio. Desde ese lugar entonces Jesús no solamente exponía el mensaje de salvación a través de parábolas, a través de dichos sabios, sino que también hacía milagros, sanaba enfermos y hacía de todo tipo de señales para que las personas entendieran y observaran que en él no solamente estaba reflejado el amor de Dios, sino que en él estaba puesta toda la autoridad que Dios puede y tiene sobre su creación. Alabado sea el Señor. Y quiero hablarte en esta mañana de un gran problema que está quejando a la humanidad, no solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Lo está quejando un gran problema, y es un problema de no respetar la autoridad. Alabado sea el Señor. Y muy a pesar de que en un lugar público como este hay varias instituciones que ostentan cierto grado, cierto nivel de autoridad, a los seres humanos nos cuesta someternos en muchas ocasiones a esa autoridad. Alabado sea Dios. Y si usted le pregunta a cualquier agente de policía, él le va a decir entonces que en muchas ocasiones se ha enfrentado a personas porque no quisieron someterse a la autoridad que él ostenta como agente de policía. Y si le pregunta a cualquier ministro, a cualquier alcalde, a cualquier concejal, a cualquier persona que tiene una autoridad política o civil, le va a decir que ha tenido problemas con personas que no quieren someterse a su autoridad. Si le pregunta a cualquier docente, de hecho aquí hay muchos en este lugar, te va a decir ese docente que en este tiempo a los estudiantes les cuesta someterse a su autoridad como docente. Si le pregunta a un padre de familia, aquí hay muchos, y sé que si me estás escuchando quizás eres padre de familia, me vas a decir que un gran problema dentro de tu familia es que tus hijos no quieren someterse a tu autoridad como padre o como madre. Entonces la humanidad está siendo aquejada por un gran problema
de no someternos, de no sujetarnos a la autoridad inmediata. Alabado sea el Señor. Pero quiero decirte que ese problema de no someternos a la autoridad es tan viejo, alabado sea el Señor, como lo somos nosotros. Un día Dios le dio un mandamiento a Adán y a Eva. Los puso en un lugar especial, en donde no había asfalto, en donde no había concreto, en donde no habían gases tóxicos. Había un jardín especial, donde todo era al aire libre y todo era sano, puro, santo, sin ningún tipo de contaminación. Y le dio una orden: vas a sojuzgarlo, vas a señorear, vas a labrarlo, pero cuídate, solo cuídate de una cosa: no comas de ese árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo lo demás puedes comer. Es decir, que aunque Dios puso a Adán como Señor de la creación, como administrador de la creación, también le dio a entender a Adán que siempre por encima de él, que era corona de la creación, iba a estar su creador, Dios. A su nombre, a su nombre. Y hoy tenemos que entender que no importa cuál sea el grado de autoridad que yo tenga, no importa cuál sea el cargo público que yo ostente, siempre tendré que reconocer que por encima de mí hay una autoridad superior. A su nombre, a su nombre. Bendito sea Dios. Pero llegó el momento en que parece que Eva, que estaba puesta por debajo de la autoridad de Adán, comenzó a considerar que ella podía pasar por encima de la autoridad del marido de Adán, y entonces comenzó a considerar otras opciones. Y el enemigo de los hombres, Satanás, que la Biblia lo menciona con nombre propio, porque no es un invento, no es algo de la ficción. Satanás es un ser tan real como lo somos tú y yo. Él comenzó a meterle en la cabeza a Eva que si comía de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, iba a ser como Dios. Es decir, puso en su corazón el deseo de poder ostentar la autoridad que solamente posee Dios. Y hay un problema en la humanidad hoy, sobre todo en las entidades públicas, y es que creemos que podemos pasar por encima de Dios. Estamos irrespetando la autoridad absoluta y soberana de nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Y Eva comió del fruto. Y se dio cuenta entonces que las cosas no fueron tan sencillas. Le dio de comer a Adán, Adán comió, y entonces cuando el soberano de la creación llegó a buscarlos, se escondieron. Observen que ya automáticamente sintieron como si hubiesen bajado de rango, como si su autoridad moral se hubiese perdido y se vieron la necesidad de esconderse. Dios entonces comenzó a tomar cartas en el asunto. Desde ese evento hay un problema de autoridad en la humanidad que nos está llevando poco a poco al desastre, a la perdición, al desorden. Alabado sea el Señor. Porque hay delincuencia, porque hay tantos criminales, porque hay personas que, alabado sea Dios, están combatiendo contra nuestras autoridades, porque sencillamente no han reconocido que siempre sobre ellos pesará alguien que tiene o que ostenta un cargo, un rango más alto que el de ellos. A su nombre, a su nombre. Cuando Jesús vino a enseñar a la tierra, y fue el caso que leímos, Él expresó esas palabras. A cualquiera pues que oye estas palabras, las palabras que Él estaba predicando, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron todo tipo de problemas y dieron con ímpetu, con fuerza sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba edificada, porque estaba fundada, porque estaba sentada sobre la roca. Pero a cualquiera que escuchare estas mis palabras y no las oyere, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y le pasaron los mismos problemas que a la primera, pero esta, por el contrario, cayó. Y él enfatiza y dice, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. Eso le está pasando a las entidades públicas, eso le está pasando a los países, eso le está pasando a los grandes imperios y a las grandes potencias.
poco a poco se están derrumbando porque han sido edificadas sobre la arena. Se han olvidado de aquel que tiene toda autoridad, toda potestad y todo dominio, que se llama Jesucristo. Mientras no fundamentemos nuestra vida en el soberano de la creación, todo cuanto hagamos, todo esfuerzo humano que hagamos, va a ser en vano. Es más, cuando escucharon a Jesús decir estas palabras, los que le oían se admiraban de su doctrina. Y dice allí el escritor bíblico Mateo, porque Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo así? Mucha gente quizás había predicado un evangelio en ese momento. Mucha gente se había parado en una plaza pública a exponerles un mensaje. Pero cuando lo señalaban, cuando miraban cuál era su actitud, cuando miraban su testimonio, su proceder, cuando la gente podía decir qué hacía y qué no hacía, entonces esa persona que estaba exponiendo el mensaje, si no tenía autoridad moral, el mensaje no caía bien a los oyentes. Es como si un profesor, por ejemplo, intentara enseñarle a su estudiante que fumar es malo, pero en todo tiempo los estudiantes lo ven fumando. O si un docente intentara enseñarle a un estudiante que consumir alcohol es malo, pero todo el tiempo lo ven tomando. Entonces los escribas enseñaban un evangelio, pero la gente los cuestionaba y decían, pero que ustedes enseñan una cosa, pero hacen otra. Pero en el caso de Jesús, como nunca tuvieron nada malo de qué señalarlo, se admiraban porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad. Es decir, tenía toda la autoridad moral para enseñarles un evangelio diferente. A su nombre, a su nombre. Así que la gente reconoce quién y quién no tiene autoridad. Quién la tiene y quién no tiene autoridad moral para decir las cosas, para predicar las cosas. Es por eso que los que hemos conocido a Cristo nos hemos esmerado para que nuestra vida sea diferente. Y por eso varios de los que están aquí, que en un tiempo les conociste siendo alcohólicos, visitando centros de prostitución, siendo ladrones o mentirosos, hoy puedes analizar cómo ha cambiado su vida desde que conoció a Cristo y te das cuenta de que ahora en cada uno de ellos hay una autoridad moral para predicarte que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo quiere que tú te sometas a su autoridad divina. A su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Si no es así, toda institución está destinada a caerse. Porque cuando vengan los vientos, que son los problemas, cuando golpeen contra allá los ríos, las persecuciones, cuando vengan, alabado sea el Señor, todo tipo de situaciones peligrosas, esa institución va a desaparecer porque no fue fundada sobre la roca, sino sobre la arena. Entonces el llamado que le hacemos a cada alma, a cada vida, a cada institución pública, es que deposite su confianza, alabado sea el Señor, no en el hombre, porque el hombre nada puede hacer. Hoy, ¿por qué se violan tantos derechos humanos? Porque en la medida en que se intenta proteger los derechos de uno, se violan los derechos del otro. Y siempre habrá quejas. Nunca dejará de haber demandas en una fiscalía, en un juzgado. ¿Por qué? Porque hay un problema enorme en el corazón del ser humano, que es de no someternos a la autoridad. En una institución educativa hay un reglamento al que le llamamos manual de convivencia. Seguramente, bueno, en Colombia y en cualquier país del mundo hay un reglamento general al que le llaman constitución política. Y cuando por alguna razón se emite una regla, o algunas personas han demandado esa regla, esa norma, porque la declaran inconstitucional, es decir, porque no se adapta, porque no está conforme a lo que está en lo que le llaman norma de normas, que es la Constitución. Pero resulta que la Constitución Política de Colombia tiene unas normas que seguramente son un poco diferentes a las que se encuentran en Venezuela. Y todos, a su vez, todos los países intentan configurar su constitución política aferrada a ciertos decretos internacionales, como los derechos humanos, por ejemplo. Tratando de estandarizar un modelo de autoridad. Pero no se ha podido, sigue habiendo problemas, sigue habiendo conflictos. ¿Dónde está el gran problema de la humanidad? Que la norma de normas, lo que debería regir a toda la humanidad,
no se está teniendo en cuenta, y quiero mostrártela, se llama la Biblia. Si Venezuela, si Colombia, si Ecuador, si Panamá, si cualquier país del mundo se dejara guiar por la Biblia, si todos estuvieran de acuerdo en vivir conforme a los preceptos que demanda el Todopoderoso, entonces estaríamos sujetos a la verdadera autoridad divina y todo sería mejor. Todo estaría bien. Pero hemos violado la autoridad del Todopoderoso, del soberano de la creación. Por eso te das cuenta que hay tantos conflictos, tantos debates. Precisamente en estos días ves por la televisión un debate entre entidades públicas y entidades religiosas. Unos aprueban, otros desaprueban cosas como el aborto, como el matrimonio homosexual. Algunos reclaman sus derechos humanos, el derecho a tener igualdad de condiciones con respecto al otro. Y de hecho, se agarran de ciertas normas, de ciertos decretos y de la Constitución misma. Pero pocos son los que dicen, voy a ver qué dice la Biblia. Esa es la máxima autoridad puesta sobre la raza humana. Cuando nos acercamos a Dios a través de esa Constitución divina, entonces estaremos acercándonos a Dios porque estaríamos reconociendo a Cristo como el que tiene autoridad sobre nosotros. Él es el único que tiene autoridad y potestad sobre la vida y sobre la muerte. Nadie más, por ejemplo. A su nombre. Dentro de unos pocos minutos va a salir el sol. Y eso nadie puede evitarlo. ¿Alguien acaso ha podido evitar que el sol salga un día y que las tinieblas huyan? Nadie ha podido evitar eso. Por más leyes, por más constituciones que hay, nadie puede evitar eso porque eso es una norma específica que Dios estableció sobre su creación. Y solamente Él puede tener y tomar autoridad de ello cuando quiera, cuando lo desee. ¿Alguien acaso ha podido detener el mar? ¿Ha podido detener el ímpetu de las olas? No, porque esas normas las estableció Dios en su creación. ¿Alguien podrá evitar el frío y el calor, el verano y el invierno? ¿Hemos podido acaso contra el fenómeno del Niño? No, porque son cosas que rige solo el Todopoderoso. ¿Por qué entonces reconocer la autoridad de Dios en esas cosas y no reconocerlas en otras, como en nuestra vida moral, por ejemplo? A su nombre, a su nombre. Es necesario que todo el que reconoce que Dios es su creador, que Jesús es su Salvador, se acerque a Él, guardando, cumpliendo y permaneciendo en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cualquier otra ruta, cualquier otra vía es infructuosa. Cualquier otra vía está por fuera de lo establecido por Dios. La Biblia dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo. La Escritura dice también, hablando de Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que esté por fuera de lo dicho en Cristo es mentira, es falso, es vano. Todo camino que intente llegar a Dios y no pasa por Cristo está propenso, está condenado a la perdición. A su nombre. Él dice, yo soy la vida. Porque todo el que no está en Cristo, según las Sagradas Escrituras, según la Biblia, está muerto en sus delitos y pecados. Y estar muerto implica estar alejado, estar separado de Dios. Así que todo aquel que se acerca a Dios a través de Cristo ha nacido de nuevo, como dice la Biblia. Y ahora deja de hacer las cosas que antes hacía, deja de practicar el pecado, la maldad. Y si bien no se hace perfecto de manera inmediata, procura de corazón acercarse a Dios cada día, buscando guardar la norma de normas que es la Biblia. A su nombre, a su nombre. Entonces el llamado que te hacemos es que te acerques a Dios a través de Jesucristo, que reconozcas su autoridad absoluta, que comiences a vivir según sus preceptos bíblicos y te darás cuenta cómo cambia tu vida, cómo cambia tu manera de pensar, cómo cambia tu razón de vivir. Le vas a encontrar sentido a tu vida. Alabado sea Dios. Los pueblos cambiarán cuando toda la gente comience a buscar a Cristo, cuando todos tengamos un mismo sentir. Alabado sea el Señor. Por eso el Evangelio de Salvación es para aquellos que reconocen que andan en un camino de perdición.
Jesucristo dijo: yo no he venido a buscar a justos, sino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Todos los que estamos aquí sentados, reunidos, somos pecadores de alguna manera. Por eso vimos la necesidad de acercarnos a Cristo. Si tú reconoces que has hecho cosas que no han agradado a Dios, entonces necesitas a Cristo en tu vida. A partir de hoy, comienza a acercarte a Dios a través de Jesús y de seguro tu vida cambiará. Reconoce su plena autoridad en ti, sea cual fuere tu cargo, si eres servidor público, si eres agente de policía, si eres docente, si eres padre de familia, si eres vendedor ambulante, si eres comerciante, cualquiera sea tu profesión, necesitas a Cristo. Alabado sea Dios para que tu vida cambie. La Biblia dice que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a su palabra. La Biblia es el manual de vida. La Biblia es la guía que tenemos que poner en práctica en nosotros para que podamos ser aceptos, para que podamos ser aprobados por Dios. Entonces, en esta mañana te invito a que por favor te acerques a Cristo y reconócelo como tu plena autoridad y tu vida cambiará. Él un día se sacrificó en la cruz del Calvario. Un día fue juzgado. Y cuando Poncio Pilato le interrogaba, ¿sabe qué le dijo Pilato a Jesús? Pilato le dijo a Jesús: ¿no sabes tú que yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte? Y Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada del cielo. Así que Dios es quien te ha dado la autoridad que tienes en tu cargo. Reconoce que Él está por encima de ti. A su nombre, bendito sea el Señor. Todos tenemos que estar bajo el auspicio, bajo la autoridad plena de nuestro Señor. Así que allí donde te encuentras, en el lugar en donde me estás escuchando, quiero que por favor repitas conmigo una oración. Cierra tus ojos si puedes hacerlo y vas a hacer esta oración conmigo. Hazla de corazón, porque más allá de las palabras, Dios está buscando que haya sinceridad de corazón. Repite conmigo la oración. Reconoce a Cristo como tu Salvador y a partir de hoy intenta, busca la guía de Dios para que puedas vivir conforme a su palabra y tu vida va a cambiar. Repite conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que me has permitido escuchar en esta mañana. Reconozco que soy pecador y que por mucho tiempo no me he sometido a tu plena autoridad. Ayúdame para que a partir de hoy pueda comprender cada vez mejor